La serie comienza con 3 jinetes de la Guardia de la Noche que están en una patrulla de rutina. Will, uno de los jinetes, nota un fuego a lo lejos y se acerca con cautela para investigar. Lo que ve en el foso lo aterroriza, miembros esparcidos por todas partes. Una niña pequeña está clavada a un árbol cercano. Asustado, Will se reúne con sus compañeros y sugiere marcharse. Sin embargo, sus compañeros piensan que es obra de los salvajes del otro lado del muro y desestiman las afirmaciones de Will sobre los espectros, considerándolos meras leyendas. Deciden investigar la causa de las muertes y encontrar dónde están los salvajes cercanos. Pero cuando los 3 hombres regresan al foso, los miembros desmembrados han desaparecido. El capitán le indica a Will que busque más lejos. En el momento en que Will se aleja, sus compañeros son rápidamente eliminados por los espectros que aparecen. Antes de que Will pueda reaccionar, la niña, previamente clavada al árbol, está frente a él. Incapaz de escapar, Will ve a otro compañero ser decapitado. Pero en lugar de hacerle daño, los espectros perdonan a Will para que entregue un mensaje a la humanidad. El castillo más cercano al muro se llama Invernalia. Su señor es Eddard Stark, también conocido como Ned, quien es apodado el Rey del Norte, guardián de los 7 reinos debajo del muro. Como no ha habido señales de espectros durante miles de años, los deberes de la familia Stark han sido relativamente ligeros. Ned tiene 6 hijos, de los cuales 4 son sus descendientes biológicos: su hijo menor Bran Stark, su segunda hija Arya Stark, su hija mayor Sansa Stark y su hijo mayor Robb Stark. También tiene un hijo llamado Jon Snow, que es su hijo ilegítimo, y su hijo adoptivo Theon Greyjoy. Al día siguiente, Will, que logró escapar hacia el sur, es capturado por las patrullas del norte. Invernalia supervisa la asignación de personal para el muro, y según las antiguas tradiciones de la familia, cualquier miembro de la Guardia de la Noche que abandone el muro es considerado un desertor, castigado con la decapitación, siendo el propio Rey del Norte quien debe ejecutar la sentencia. Mientras traen a Will, él repite incesantemente la palabra espectros. Pero, ¿cómo pueden los demás creerle si los espectros no han sido vistos en 4000 años? Es la primera aparición de los espectros en 4000 años, vista únicamente por Will, quien sobrevivió. Considerando a Will un desertor, y sin poder convencer a todos, Ned lo ejecuta a regañadientes frente a todos los hombres. De camino de regreso al castillo, descubren un lobo huargo que ha perecido junto a un ciervo. Normalmente, los lobos huargos, que pertenecen a las regiones de baja temperatura más allá del muro, no se encontrarían en esta zona. Sin embargo, la familia Stark no asocia esto con la existencia de espectros más allá del muro, lo que los obliga a huir en todas direcciones. Bran siente simpatía por los cachorros huérfanos del lobo huargo, sabiendo que no sobrevivirán sin su madre. Cuando el padre, Ned, ordena la ejecución de los cachorros, Jon Snow señala que hay un total de 5 cachorros, lo que coincide con el número de hijos de Ned y con el emblema familiar, que es un lobo huargo. Esto persuade a Ned para permitir que Bran adopte a los lobos huérfanos. Justo cuando están a punto de irse, Jon Snow descubre al 6.º cachorro, el más pequeño. Theon se burla de él, llamándolo hijo no deseado, diciendo: «Es tuyo». De vuelta en casa, Ned recibe la noticia de la muerte de su padre adoptivo de parte de su hermano, quien es el rey de los 7 reinos, Robert Baratheon. Él se dedicaba a festines y placeres todo el día, descuidando los asuntos del estado, mientras que su padre adoptivo los manejaba por él. Al final, debido a un esfuerzo excesivo, enfermó y murió. Robert, recordando a su hermano responsable, decide nombrar a Ned como mano del rey, aunque Ned sabe que este puesto es una tarea peligrosa que podría no solo ofender a la gente, sino también costarle la vida. El rey, a quien no había visto en 9 años, visita de repente, acompañado de toda su familia, incluida la reina, su segundo hermano que sirve como general, y su tercer hermano, muy inteligente pero enano de nacimiento. Toda la familia de Ned no se atreve a ser negligente y trata al rey con el mayor respeto. A juzgar por la presencia militar de Robert, incluso si tuviera que hacer demandas en el futuro, Ned sabe que sería imprudente rechazarlas. Tras un breve intercambio de saludos, Robert indica su deseo de ver una estatua en el sótano. Al llegar a la cámara subterránea, Robert aborda de inmediato el tema del nombramiento de Ned como mano del rey, sabiendo que no sería una designación fácil. Robert y Ned fueron ambos adoptados por un padre llamado Jon Arryn, quien fue el primero en rebelarse contra el rey reinante en ese momento de los 7 reinos, Aerys II Targaryen, conocido como el Rey Loco. Aerys II Targaryen era conocido por su reinado cruel. Después de que su familia ganara la guerra, el hijo mayor, Robert, que tenía un cuarto de sangre Targaryen por su abuela Rhaelle Targaryen, quien era tía del Rey Loco, se casó con Cersei Lannister, la hija de Tywin Lannister de las Tierras del Oeste, y fue coronado rey.
Su padre, Jon Arryn, fue nombrado mano del rey durante el reinado de Robert, y logró sanar las heridas causadas por la guerra y mantener el buen funcionamiento de los 7 reinos. Mientras tanto, Robert disfrutaba de la caza y las celebraciones cada día, llevando una vida despreocupada. Ned, como segundo hijo, no podía soportar verlo y se ofreció voluntario para vigilar las fronteras del norte. Robert sabía que nombrar a Ned como mano del rey no sería sencillo. Así, antes de que Ned pudiera hablar, Robert decidió unilateralmente la cuestión, utilizando la alianza por matrimonio de sus hijos como razón. Frente a una estatua, Robert comenzó a expresar sus quejas sobre cómo había amado a una mujer que debería haber sido enterrada en las montañas. La estatua resultó ser la hermana de Ned, Lyanna Stark. Robert también había estado enamorado de ella, pero Lyanna se enamoró del rey loco. Después de la guerra, impulsado por el resentimiento, Robert la mató impulsivamente. Ned aconsejó a su hermano que dejara atrás el pasado y no guardara rencor, especialmente porque la familia Targaryen, incluido el rey loco, había sido aniquilada. Sin embargo, Robert sabía que los 2 hijos restantes del rey loco, Daenerys Targaryen y su hermano Vaeseis Targaryen, aún estaban vivos y exiliados en el continente de Essos más allá de los 7 reinos. Su historia pronto se convertiría en una leyenda de empezar desde cero. Con sus características distintivas de los Targaryen, cabello blanco y rasgos atractivos, Daenerys y Vaeseis eran la encarnación de la estirpe Targaryen. Después de que su padre, el rey loco, fuera derrotado, el joven Vaeseis y Daenerys, aún no nacida, fueron enviados al otro lado del mar hacia el continente de Essos, evitando los perseguidores e informantes del usurpador. Los últimos dragones restantes de la estirpe Valyria y los herederos legítimos de la gran dinastía, soportaron dormir en las alcantarillas y hurgar en busca de comida en las calles. Cuanto más sufrían, más crecía el deseo de venganza de Vaeseis. Sin embargo, la venganza requería acciones, y Vaeseis carecía tanto de dragones como de un ejército. Para encontrar un ejército y recuperar el trono, depositó sus esperanzas en su hermana apenas mayor de edad, Daenerys. Tras revelar su linaje Targaryen, el gobernador local decidió ayudar a los hermanos y les encontró la tribu de guerreros más temida de Essos, los Dothraki, liderada por el Khal Dothraki. Esta tribu era conocida por su ferocidad y destreza en el combate. Si un hombre de la tribu era derrotado, se afeitaba la cabeza en señal de vergüenza. Sin embargo, como líder, el Khal nunca había sido derrotado, lo que lo convertía en el que tenía la trenza más larga de la tribu. Sin embargo, nunca había tomado esposa. Así, Vaeseis planeó ofrecer a Daenerys a cambio del ejército del Khal para ayudarlo a recuperar el trono. Tras una reunión y una observación, el Khal y su pueblo se marcharon sin decir una palabra. El gobernador sabía que la propuesta de matrimonio probablemente estaba sellada. En verdad, Daenerys estaba reacia a este arreglo, pero Vaeseis usó tanto la persuasión como la coerción, afirmando que el trono valía más que su cuerpo. El matrimonio de Daenerys y el Khal tuvo lugar como estaba planeado. Para añadir al ambiente festivo, los hombres podían competir en el lugar por el derecho a reclamar una esposa. El comandante informó a Vaeseis que, a los ojos de los demás, el matrimonio no se consideraría exitoso a menos que algunas personas murieran. Debido a la gran reputación del pueblo Dothraki, otras tribus enviaron regalos y felicitaciones. Sin embargo, la gran variedad de regalos hacía que Daenerys se sintiera incómoda. Entre ellos, un regalo destacó: un caballero que le ofreció una historia de los 7 reinos, un caballero de la isla del oso llamado Jorah Mormont. De hecho, el título de caballero provenía del rey loco, y Jorah lo era. Anteriormente había servido al padre de Daenerys. Tras el derrocamiento del reinado del rey loco, Jorah, impulsado por su esposa vanidosa y ambiciosa, vendió a unos cazadores furtivos que había capturado a esclavistas para ganar dinero. Como resultado, fue condenado a muerte por el rey Robert. Huyó y llegó aquí, expresando su voluntad de servir nuevamente a la familia Targaryen. Luego vino el regalo del comandante, un conjunto de 3 huevos de dragón provenientes de las tierras de la sombra oriental de Yi. Aunque estaban fosilizados, eran magníficos y valían la pena coleccionarlos. Finalmente, el regalo del Khal fue un caballo blanco, simbolizando la consumación próxima del matrimonio. Así, Daenerys se convirtió en la esposa del líder de la tribu, el Khal, y fue llamada Khaleesi por su pueblo. Como la tribu migraba constantemente, Daenerys, que nunca había experimentado tales dificultades antes, tuvo problemas para adaptarse. Combinado con la falta de habilidades de comunicación del Khal y sus maneras salvajes de obtener lo que quería, Daenerys encontró consuelo en sus huevos de dragón fosilizados. Para resolver la barrera de comunicación entre ellos, pidió a su sirvienta, experimentada como esclava, Dorea, que le enseñara cómo complacer al Khal.
Gracias a un aprendizaje personal, finalmente logró conquistar a este hombre. Con el tiempo, Daenerys se integró gradualmente en la tribu. Como no podían comunicarse verbalmente, solo podía recurrir a Jorah para aprender más sobre los principios de supervivencia de la tribu. Al presenciar a los esclavos exhaustos siendo azotados por su pueblo, la compasiva Daenerys ordenó a todos que descansaran en el lugar. Sin embargo, Vaíseis, que sentía que su poder se le escapaba, se volvió cada vez más irritable. Al ver a Daenerys comandar la tribu, Vaíseis, acostumbrado a ser superior, se sintió insatisfecho. Sin embargo, no se dio cuenta de la posición actual de Daenerys. Al final, Daenerys perdonó la vida de Vaíseis, porque su bondad innata superaba su animosidad. En ese momento, Vaíseis ordenó a Jorah que los matara. Sin embargo, Jorah podía discernir inmediatamente quién valía realmente la pena seguir. Para facilitar una mejor comunicación, Daenerys comenzó a aprender el idioma de la tribu. Mientras tanto, su sirvienta notó un cambio en su cuerpo y le informó que estaba embarazada. Desde entonces, el título de Khaleesi, la esposa del líder, se estableció aún más sólidamente. Tras un largo viaje, finalmente llegaron a la fortaleza más grande de la tribu, Puerto Real. Vaíseis, sin embargo, seguía insistiendo en que fue él quien intercambió a su hermana por el ejército, y que toda la tribu debería ir a reclamar el trono en lugar de quedarse allí. Resultó que la sirvienta de Daenerys también había sido colocada por Vaíseis para espiar cada uno de sus movimientos. Pero Vaíseis descubrió que la sirvienta ya lo había traicionado. Ya consumido por la ira, Vaíseis confrontó directamente a Daenerys. Al ver la ropa tribal preparada para él por su hermana, Vaíseis declaró que nunca se integraría con ese grupo de salvajes y que ciertamente no llevaría la trenza repugnante. Daenerys respondió que no tenía derecho a llevar una trenza. Vaíseis, que nunca había sido desafiado antes, perdió el control en un instante. En su desesperación, Daenerys tomó un collar y se lo lanzó. Vaíseis, conmocionado e incapaz de creer que su hermana sumisa lo acababa de golpear, se dio cuenta de que estaba mal. Está mal que un hermano golpee a su hermana, pero Daenerys se sentía profundamente culpable por haber respondido contra su hermano, quien, en su mente, era el último descendiente masculino de la estirpe de los dragones. Podría ser potencialmente el príncipe que fue prometido o incluso el futuro rey. Jorah, sin embargo, declaró que el hermano mayor fallecido de Daenerys, Rhaegar, era el verdadero heredero de los últimos dragones. En cuanto a Vaíseis, no era más que una sombra comparado con una serpiente. Daenerys, sin embargo, no deseaba que su segundo hermano se sentara en el trono de hierro, que simbolizaba el poder supremo. Sabía que incluso si el Khal cumplía su promesa de proporcionar tropas para su causa, Vaíseis carecía de la capacidad para gobernar. La esperanza de regresar a casa con la ayuda de su hermano parecía cada vez más improbable. Daenerys comenzó a depositar sus esperanzas en los huevos de dragón, con la intención de hacer eclosionar los huevos petrificados usando el calor de un brasero. Mientras extendía la mano hacia el fuego, una sirvienta que entró apresuradamente intervino, intentando detenerla. En la lucha por agarrar los huevos de dragón, la sirvienta sufrió quemaduras por el calor intenso, mientras que las manos de Daenerys permanecieron ilesas. Esto la hizo preguntarse si también ella podría ser el príncipe que fue prometido profetizado. A medida que se acercaba la fecha de parto de su hijo, la tribu organizó una gran ceremonia que involucraba el consumo del corazón de un caballo salvaje por parte de la Khaleesi embarazada, en un solo bocado. El caballo era considerado el alma de cada Dothraki, y creían que consumir su corazón otorgaría al niño agilidad, valentía y la misma invencibilidad que el Khal, asegurando que su descendencia fuera tan valiente e imparable. Durante el ritual, si alguien se atragantaba con la sangre o encontraba insoportable y vomitaba la carne del caballo, se veía como un mal presagio, sugiriendo un aborto espontáneo, enfermedades congénitas, deformidades o el nacimiento de una niña. Al observar que completó el ritual con éxito sin atragantarse, Daenerys nombró a su hijo Rhaego. Con los vítores de todos, finalmente consolidó su posición como reina por la sucesión de la estirpe. Vaíseis, al darse cuenta de que la situación estaba volviéndose en su contra, planeó robar los 3 huevos de dragón y trazar su propio camino. Sin embargo, Jorah, que era muy observador, no lo dejó tener éxito. Vaíseis, viendo que nada de lo que decía funcionaba, no tuvo más remedio que abandonar sus pensamientos y tirar los huevos de dragón. Sin embargo, durante el banquete de la noche en la tribu, un Vaíseis borracho apareció con una espada, lo cual estaba prohibido en Puerto Real. Al observar la creciente influencia de su hermana dentro de la tribu, Vaíseis buscó a Daenerys en el banquete, alimentado por el alcohol. Jorah le hizo señas para que se sentara, pero Vaíseis insistió en que un rey no debería sentarse en un rincón.
En ese momento, el Khal intervino, declarando, «No eres un rey», lo que envalentonó inmediatamente a Vaíseis. Blandió su espada, apuntándola finalmente al vientre de Daenerys, usando a su hijo por nacer como palanca, exigiendo que el Khal cumpliera sus promesas pasadas de proporcionar un ejército y una corona. De lo contrario, se llevaría a su hermana, Daenerys, con él. En cuanto al niño, afirmó que simplemente podría cortarlo del vientre de Daenerys. Sin expresión, el Khal aseguró a Vaíseis que cumpliría sus promesas y le proporcionaría una corona de oro que asombraría al mundo. Cuando Vaíseis se sintió satisfecho y bajó lentamente su espada, el Khal dio una orden, y las personas que se precipitaron inmediatamente rompieron el brazo de Vaíseis, el que sostenía la espada. Ignorando la resistencia de sus seguidores, Daenerys ordenó a sus hombres de la tribu que trajeran el caballo del Khal. La bruja declaró que una vez que comenzara el hechizo, nadie debía molestarla. De esta manera, el caballo murió ante los ojos del Khal, y una Daenerys obstinada salió de la tienda, aturdida. En ese momento, los guardias Khalasar del Khal insistieron en detener esta magia de sangre prohibida. Empujaron a Daenerys a un lado y se prepararon para entrar e interrumpir el ritual. Jorah, leal a Daenerys, desenvainó su espada para intervenir. Vestido con armadura, mató rápidamente a los guardias Khalasar en 2 rondas. En este punto, Daenerys, empujada, está de parto, pero nadie del clan odiado la ayudará. En la desesperación, uno de los guardias sugirió que la bruja podría ayudar con el parto. A regañadientes, Jorah llevó a Daenerys a la tienda. Cuando Daenerys despertó y preguntó por el niño, la bruja reveló que el bebé nació muerto, cubierto de escamas, ciego de los ojos, con un par de alas creciendo en su espalda. También proclamó que ese era el precio pagado por una vida a cambio de una vida. El destino de una mujer bondadosa nunca es feliz, debido a su propia terquedad. La mayoría de los miembros de la tribu ya se han ido, llevándose consigo la mayor parte de los caballos. Al ver a Khal convertido en un vegetal, Daenerys Targaryen preguntó cómo devolverlo a su estado anterior. La bruja comenzó a divagar, hablando de cosas como el sol saliendo por el oeste y poniéndose por el este, y el mar secándose y marchitándose. Fue entonces cuando Daenerys Targaryen recuperó su claridad y preguntó por qué la bruja la trataba de esa manera, cuando ella le había salvado la vida. La bruja respondió que había sido violada por 3 hombres incluso antes de que Daenerys la salvara. Su esposo y su hijo fueron decapitados por tu orden, y su amiga fue abandonada a morir en las calles. Todo eso fue ordenado por tu Khal Dothraki. ¿De qué sirve que me hayas salvado la vida? Así, debí hacerte entender el verdadero valor de la vida cuando lo has perdido todo. Mirando al hombre que una vez la protegió con su vida, Daenerys Targaryen derramó lágrimas de remordimiento y puso fin ella misma a la vida del Khal Dothraki. Durante el funeral en la pira, colocó los 3 huevos de dragón junto al Khal en el armazón de madera. Jorah Mormont dijo que los 3 huevos de dragón eran lo suficientemente valiosos como para permitirle vivir una vida rica. Daenerys Targaryen respondió que el Khal le había dado los huevos de dragón no para venderlos, sino para devolverlos a su verdadero dueño. Y como Khaleesi, también debía partir con el Khal Dothraki. Aunque Jorah Mormont intentó disuadirla, ante la firme decisión de Daenerys Targaryen, finalmente eligió respetarla. Daenerys Targaryen liberó nuevamente a todos los esclavos y les dio la opción de quedarse o irse. También ordenó que la bruja fuera atada a la pira. En medio de los gritos de la bruja, Daenerys Targaryen caminó lentamente hacia las llamas. Pero cuando todos despertaron al día siguiente y vieron a Daenerys Targaryen, sosteniendo en sus brazos 3 dragones recién nacidos en el centro del fuego, toda la multitud se sometió completamente a esta mujer. Una mujer que caminó hacia las llamas y renació, ganó 3 dragones nacidos en el intenso calor. Así concluye la primera temporada de la serie Juego de Tronos. Si deseas que hable sobre la segunda temporada, indícamelo en los comentarios. ¡Hasta pronto!